Amén, amados hermanos, les habla su pastor Germán Junior Osorio y el día de hoy vamos a compartir un fragmento de la palabra de Dios para todos nuestros hermanos que están viéndonos, todos nuestros hermanos que deciden conectarse. Vamos a dar un pequeño mensaje que se llama Aprender a esperar y vamos a disponer todo nuestro corazón para que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a seguir un ratito nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que sea hablando en nuestros corazones. Amado Dios, venimos delante de tu presencia y queremos entregar este mensaje para que tú seas tomando el control de esta prédica, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están en sus casas, que están cumpliendo esta cuarentena, Padre Celestial de la Gloria. Ayúdanos a todos nosotros a poder estar todos juntos en unidad. Que tu presencia nos sostenga, nos fortalezca y nos ayude a poder estar todos en un mismo espíritu. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a todos nuestros hermanos y que nuestros hermanos, ninguno de ellos deje de adorarte, que ninguno de mis hermanos deje de buscarte. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Todos lo vamos a tener ahí. Ahora, aprender a esperar. Esa es una palabra que a veces suena difícil, complicada, y que muchos de nosotros no estamos tal vez dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque tal vez en el fondo estamos acostumbrados a que las cosas tal vez sean rápidas, o que las soluciones se aparezcan de una vez por todas. Pero muchas veces, hermanos, Dios obra de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Obviamente creo que lo que Dios más le interesa es cómo nuestra relación con Él cómo está con Él. Debemos ser sinceros que cuando Dios nos dice en su palabra que debemos aprender a esperar es porque Dios de alguna u otra manera algo nos quiere enseñar. Y una de las cosas que Dios nos quiere enseñar es aprender a tener paciencia. Y obviamente muchos de nosotros no tenemos paciencia, muchos de nosotros tal vez somos muy impacientes, muchos de nosotros tal vez estamos acostumbrados a que todo sea rápido o que todo camine de acuerdo a nuestro criterio. Y muchas veces Dios va a enfrentar eso o confrontar eso en nuestros pensamientos, porque Dios es soberano y Dios sabe qué cosa es lo que realmente necesitamos. Amén. Y la palabra del Señor dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Cuando la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, es que en algún momento o en cualquier instante que esté transcurriendo la vida, se va a cumplir lo que está predestinado. En nuestro caso, se puede cumplir lo que está predestinado para nosotros. Si estamos pidiendo algo al Señor, el Señor sabe en qué momento lo debemos recibir. Debemos entender, hermanos, que Dios todo lo hace perfecto. Y a pesar de que nosotros no entendamos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, o lo que Dios quiere hacer, no sé, en las circunstancias difíciles que estamos pasando, muchas veces Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él nos quiere transmitir. Si uno está en un problema difícil, en una circunstancia complicada, hermanos, Dios no te lo va a quitar así de la noche a la mañana. Yo creo que Dios en el fondo, como nuestro Padre, va a querer que nosotros aprendamos algo y que esa lección permanezca presente en nuestras vidas. Y obviamente, como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo, todo tiene su instante. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Obviamente debemos entender, hermanos, que Dios está en control de todo. Y que obviamente Dios sabe que lo que le pides, si Dios sabe realmente si uno desea salir de la circunstancia difícil en la cual uno está, hermanos, Dios sabe en qué momento eso va a salir de nuestras vidas.
Vamos a Salmos 59:9. Ahora, la palabra de Dios dice: a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Ahora, hermanos, todos en algún momento somos acechados por el enemigo. El enemigo de alguna u otra manera busca de alguna forma cómo echarle mano a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestros negocios, a lo que nosotros emprendemos. Busca echarle de una u otra manera, echarle mano a lo que nosotros realizamos. Pero la palabra de Dios es clara y dice: esperaré en ti porque Dios es mi defensa. Debemos entender, hermanos, que Dios siempre sale a defendernos de alguna u otra manera. Si a veces el enemigo no nos suele tocar más de lo debido, es porque Dios siempre lo frena. Frena la obra que el diablo busca hacer en contra de nosotros. Primero debemos entender, hermanos, que nosotros nunca vamos a ser probados más allá de nuestra capacidad o más allá de nuestros límites. Pero debemos entender esto, hermanos, que Dios de alguna u otra manera, obviamente nosotros vamos a seguir enfrentando problemas y circunstancias complicadas. Algunas provocadas por nuestra imprudencia, por nuestra desobediencia y también por nuestros impulsos. A veces también el enemigo busca también zarandearnos. Pero debemos tener esto claro, hermanos, que Dios siempre sale en nuestra defensa. Que Dios de alguna u otra manera nos defiende ante lo que el enemigo busca hacernos. Muchas veces Satanás busca hacernos el mayor daño posible y Dios siempre sale a frenar al enemigo para que el enemigo no nos haga más daño del que nos quiere hacer. Debemos entender, hermanos, que Dios nos defiende, que Dios nos cuida, nos protege de toda circunstancia que el enemigo busca envolvernos. Vamos a Romanos 8:28. A veces nosotros pensamos que ¿qué hemos hecho para merecer esta circunstancia? ¿Qué hemos hecho para merecer lo que estamos haciendo? Muchos de nosotros siempre a veces solemos cuestionar y decir ¿por qué? Y la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Saben que, hermanos? Todas las circunstancias que nosotros solemos ver, todas las circunstancias que aparecen en nuestras vidas, hermanos, de alguna u otra manera busca moldear nuestras vidas. La palabra de Dios dice que todo lo que, como dice la palabra más, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sea bueno, sea malo lo que nos esté pasando, hermanos, en algún momento Dios busca que eso nos beneficie. No es fácil, tal vez, porque a veces nosotros solemos ver las cosas en nuestra limitación, en la limitación que nuestra mente suele pensar e imaginar. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos de los hombres. Y obviamente Dios sabe que si estamos pasando por una circunstancia difícil, Dios de alguna u otra manera busca que eso nos deje una enseñanza o nos deje un aprendizaje. A veces nos cuesta creerlo, nos cuesta aceptarlo o asimilarlo. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios usa todas las circunstancias para de alguna u otra manera moldear nuestras vidas. Tal vez en el fondo, en un principio, uno no entienda o no vea el beneficio del cual en el problema en el cual uno está metido. ¿Saben qué? A veces las grandes victorias aparecen cuando uno aprende a ver oportunidades en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia difícil. Y debemos entender esto, hermanos, que Dios usa esto
para que traiga beneficio a nuestras vidas. A veces Dios puede permitir que uno esté enfermo, a veces Dios puede permitir que uno pierda su trabajo, a veces Dios puede permitir que uno pase por una circunstancia de escasez. Y es ahí donde Dios de alguna u otra manera trata con nuestra vida, de alguna u otra manera nos incentiva a que tengamos fe y de otra forma también busca a Dios que nosotros estemos enfocados en Él. Porque cuando uno aprende a amar a Dios, hermanos, uno no deja de mirar con fe a Dios. Mas una persona que no ama a Dios, hermanos, todo lo va a ver difícil, complicado y va a considerar que Dios no existe o que Dios no puede solucionar su problema. Y debemos entender esto, hermanos. Cuando uno aprende a amar a Dios, hermano, uno entiende el beneficio que suele traer la prueba y la circunstancia complicada por la cual uno atraviesa. Ahora, vamos a Miqueas capítulo 7, verso 7. Y la palabra del Señor dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Saben qué? Cuando uno aprende a amar a Dios, uno siempre mira a Dios con fe. Uno mira en el obrar de Dios. ¿Saben qué? Todas las circunstancias difíciles, hermano, tienen un inicio y tienen un final. Y a veces, hermanos, Dios de todas las formas busca bendecirnos a través de eso. Aunque en un principio no lo entendamos, nos pasa a todos. Porque en la limitación de nuestra mente, hermanos, uno suele pensar que no hay un beneficio en la enfermedad, uno suele pensar que no hay un beneficio, que te despidan del trabajo, uno piensa que no hay beneficio en que que los proyectos se derrumben. Pero debemos tener esto en cuenta, hermanos. Cuando uno aprende a esperar en Dios, hermanos, uno tiene la convicción y la fe de que Dios aún no lo escucha. Y a pesar de que las circunstancias incluso se puedan poner más difíciles, hermanos, Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado, porque somos sus hijos. Obviamente Dios no es un Dios desalmado que nos deja a la intemperie para que Satanás nos arandee libremente. Yo creo que Dios de alguna u otra manera busca sostenernos y ayudarnos a todos nosotros para poder resistir el momento difícil, el momento complicado. Obviamente no es fácil para ninguno de nosotros porque, hermanos, nosotros solemos mirar todo en función a lo que nuestra mente nos suele poner. Si uno lo despide del trabajo, uno se puede poner a pensar: ¿ahora qué comen mis hijos? Y a veces uno suele reclamar a Dios por eso, pero es donde el enemigo busca trabajar y hacernos ver de que Dios no nos escucha, no tiene nuestras necesidades. O a veces cuando uno cae enfermo, uno suele pensar e imaginar que Dios no tiene misericordia, no tiene amor. Y a veces, hermanos, también uno puede caer enfermo por causa del descuido de uno mismo, porque a veces uno no quiere cuidar tal vez su salud, o tal vez uno mismo no quiere, no desea cuidar la vida. Y de alguna otra manera a veces Dios permite que tal vez hagamos en eso para que nosotros tomemos conciencia de que la salud es valiosa y que la debemos saber valorar y atesorar. Obviamente somos templo del Espíritu Santo y si nosotros no tenemos celo para cuidar el templo del Espíritu de Dios, hermanos, no esperemos que Dios nos bendiga por ello. Dios de alguna otra manera busca que nosotros nos sepamos cuidar también. Pero debemos entender esto, hermanos, que Dios siempre escucha nuestras oraciones, que Dios siempre escucha lo que nosotros le pedimos. Ahora, vamos a Lucas capítulo 16, verso 10. Ahora, debemos entender otro principio, hermanos, y ahorita lo vamos a entender en este capítulo.
Lucas capítulo 16, verso 10. Y la palabra del Señor dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, no. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Saben qué, hermanos? A veces todas las circunstancias que suelen aparecer en nuestras vidas es para demostrarnos o mostrarnos a nosotros mismos cuán fieles somos con Dios. Si nosotros no aprendemos a ser fieles con Dios, no esperemos que Dios nos bendiga de manera sobreabundante cuando nosotros no queremos hacer su voluntad o no queremos cumplir su palabra. Si nosotros, hermanos, no aprendemos a ser fieles con Dios en todo lo que Dios nos manda en su palabra, hermanos, va a ser imposible que Dios nos bendiga de manera sobreabundante. O va a ser difícil que uno pueda gozar de una vida plena. Porque a veces, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a que la vida sea buena con nosotros y esperamos que la vida siempre nos dé la recompensa, porque a veces solemos pensar que somos demasiado buenos o que no les hacemos daño a nadie. Pero debemos entender que, hermanos, que Dios muchas veces, si Dios permite que uno caiga en una circunstancia difícil, muchas veces es para probarnos o si somos aptos para ser bendecidos. Porque como dice la palabra, en lo que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho. Y si uno, hermanos, uno aprende a ser fiel en la escasez, a ser fiel en la enfermedad, a ser fiel en, ¿cómo se llama? A pesar de las circunstancias complicadas o a pesar de que nuestros proyectos se caigan, el Señor es fiel y misericordioso para volver a levantarnos y volver a restaurarnos. Pero somos nosotros los que debemos dar el paso, somos nosotros los que debemos tener la iniciativa de no alejarnos de Él o dejar de cumplir lo que Él nos manda en su palabra. A veces, hermanos, nosotros solemos pensar e imaginar en cuestión, por ejemplo, ¿no? A los diezmos. Y yo hablo también mi percepción, porque yo también fui duro, también fui avaro. A veces yo no quería diezmar y no se me daba mi reverenda gana de no querer hacerlo, porque sentía que era mi plata. Pero a veces, hermanos, cuando tú te das cuenta y meditas la palabra de Dios, te das cuenta que Dios es el dador, que Dios hace salir el sol a justos como a pecadores. Y obviamente, hermanos, su bendición camina si es que nosotros somos fieles. Pero cuando hablaba en mi caso, hermanos, no me gustaba tampoco dar, no me gustaba cumplir con Dios. Y era tan fresco que a veces ni me importaba. Pero a través del tiempo, a través de la meditación de la palabra, hermanos, Dios mismo te muestra. ¿Saben qué? Lo que es difícil asimilar y aceptar es que cuando uno no cumple con Dios, hermanos, menos te quieren pagar. Las personas no quieren reconocer tu trabajo. Ganas menos de lo que tienes cuando te podrías ganar mucho más. Debemos entender esto, hermanos, que la fidelidad no es con el hombre, la fidelidad es con Dios. Y si uno aprende a ser fiel en lo poco, en lo mucho también aprende a ser fiel también. A veces debemos entender, hermanos, que el dueño del oro y de la plata es Dios y que Dios es quien permite que nosotros seamos prósperos, bendecidos y que tengamos algo que llevarnos a la boca. Si uno desea prosperar en esta cuarentena, en esta pandemia que es complicada, difícil de sobrellevar, hermanos, lo primero que debemos, ante todo, mirar es cómo estamos con Dios o si realmente le somos fiel a Él. Es un principio que nosotros debemos poner por obra. Ahora vamos a Lamentaciones 3:26. Ya vamos finalizando. Ahora,
A veces, en medio de las circunstancias difíciles, tenemos dos tipos de reacción. La primera es la desesperación. La primera es relacionada también con el afán. Y la segunda es la quietud y es la calma. ¿Saben qué, hermanos? Cuando uno aprende a confiar en Dios, uno tiene paz en el corazón. Uno tiene paz en su alma. Cuando uno no confía en Dios, pasa todo lo contrario. Uno se desespera, se afana, uno se pierde la noción. Uno piensa tal vez por pensar. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas en paz, las cosas salen mejor. Y para que uno aprenda a hacer las cosas en paz, hermanos, es importante que estemos bien con nuestro Dios, que nuestra relación con Él esté mejor. Y nosotros mismos debemos ser conscientes de ello. Y Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Saben qué, hermanos? Cuando uno tiene paz en el corazón, uno puede esperar tranquilo la salvación de Dios. Con eso no estoy diciendo, hermano, que uno deje de trabajar, que uno deje de hacer lo que antes hacía, que uno no deje de perseguir su sueño. No, por el contrario, uno tiene que tomar la decisión de levantarse, uno tiene que tomar la decisión de volver a crecer, de volver a levantarse en fe. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos no queremos tal vez esforzarnos, o tal vez pensamos que es tan difícil volverse a levantar, que a veces uno considera que ya es imposible. Pero debemos tener esto en cuenta, hermanos. Si uno aprende a esperar en Dios, Dios nos da de su salvación. Saben que la salida muchas veces no viene de acuerdo a lo que el hombre suele creer o imaginar cómo se debe dar, no. A veces Dios usa a las personas para bendecirnos. Dios usa a las personas para bendecirte a ti. Dios tal vez usa, o Dios permite que de alguna u otra manera Dios te sustenta. A pesar de tal vez no tener dinero, a pesar de tener los bolsillos vacíos, en algún momento Dios hace un milagro. Si tú aprendes a esperar en silencio en Dios, Dios a cambio te dará su salvación, salvará nuestras vidas, salvará nuestros corazones. Y finalizamos con Isaías 40:31. Y la palabra del Señor dice: pues los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, comerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando uno aprende a esperar en Dios, hermanos, Dios a cambio nos ayuda a poder renovar nuestras vidas. ¿Sabe qué? A veces cuando las cosas suelen ser difíciles, hermanos, y a veces uno puede más, Dios renueva nuestras fuerzas, cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de ver la complejidad de lo que el problema nos suele mostrar. ¿Saben qué, hermanos? La vida cristiana no es cuestión de que todo sea paz, amor, gozo. A veces vamos a pasar por pruebas, por circunstancias difíciles, por situaciones complicadas, que a nosotros nos van a desgastar, que tal vez en el fondo nos van a desanimar. Ahora, si uno quiere escuchar al desánimo, hermano, no es una buena opción. Pero si uno decide confiar en Dios, hermano, si uno decide esperar, a pesar de que uno esté pasando por una circunstancia difícil, hermanos, y Dios sabiendo que uno no puede más, Dios te vuelve a renovar las fuerzas para que sigas continuando, para que sigas avanzando. En nuestra mente y en nuestra limitación es imposible, es difícil, pero Dios sabe qué cosa es lo que necesitamos y Dios sabe si realmente lo que necesitamos es que nuestras fuerzas se renueven para poder continuar y poder asimilar la circunstancia difícil. Obviamente la circunstancia difícil en cualquier momento va a terminar. Yo tengo fe que esta pandemia también va a terminar en un momento. Que el pueblo de Dios va a salir airoso y victorioso de lo que el enemigo ha querido hacer.
Obviamente nosotros somos el país que tiene la mayor mortandad en este continente. Pero Dios, hermanos, en algún momento nos va a su iglesia, la va a liberar, la va a bendecir y la va a prosperar. Pero todo depende de cómo sigamos mirándolo a Él. Cómo nuestros ojos estén puestos en Él, en el autor y consumador de la fe. Y ahora, como dice la palabra de Dios, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán así como las águilas, comerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando el águila se renueva, hermanos, el águila pasa por un proceso de renovación, donde el águila se vuelve a retransformar, vuelve a renacer. El águila muchas veces en la mitad de su ciclo de vida suele irse a un peñasco donde realmente pasa por un proceso de transformación para poder vivir la segunda parte de su ciclo de vida. Obviamente cuando está pasando por ese proceso, ¿qué suele pasar en esta hermosa ave? Esta hermosa ave en un principio pierde las fuerzas en sus garras, su pico se curva y su plumaje obviamente ya no tiene el brillo de antes. ¿Qué hace el águila? Se va a un peñasco, vuelve a destruir su pico, espera que le vuelva a renacer el pico y con ese pico se quita todas las garras y las plumas. Y cuando vuelve el águila, al terminar este proceso, vuelve a renacer para vivir el segundo ciclo de su vida, el segundo ciclo que le espera. ¿Saben qué, hermanos? Todos nosotros, Dios nos compara a nosotros con el águila, donde nosotros podemos vivir una segunda oportunidad, una segunda vida renovada y transformada. Como dije anteriormente, esta pandemia no va a destruir a la iglesia. La iglesia se va a levantar airosa, pero todo depende de cómo nosotros sigamos mirando a nuestro Padre, con fe o con incredulidad. Dios quiere que nosotros le miremos con fe y que le creamos y que hagamos su palabra. Bien, hermanos, ese ha sido el tiempo de la palabra del Señor. Y vamos a pasar por un tiempo pequeño de música, donde vamos a pedir al Señor que sea renovando nuestras vidas, renovando nuestros corazones. Tú eres mi descanso, sosiego ante el temor, mi esperanza y consuelo en la fría soledad. Tu mano me sostiene, no me deja desmayar, siempre estás ahí, junto a mí. Esperaré, en ti descansaré, porque tú me das alivio sobre la aflicción. En ti confiaré. Tú me das la victoria sobre cualquier dificultad. Tú eres mi descanso, sosiego ante el temor, esperanza y consuelo
propia soledad, tu mano me sostiene, no me deja desmayar, siempre estás ahí, junto a mí. Esperaré, en ti descansaré, porque tú me das alivio sobre la aflicción. En ti confiaré, en ti reposaré, tú me das la victoria sobre cualquier dificultad. Esperaré, en ti confiaré, en ti reposaré, tú me das la victoria sobre cualquier dificultad. Esperaré, en ti descansaré, porque tú me das alivio sobre la aflicción. En ti confiaré, en ti reposaré, me das la victoria sobre cualquier dificultad. Tú me das la victoria sobre cualquier dificultad. Tú me das la victoria sobre cualquier dificultad. Dame de tu paz ante la adversidad, enséñame a mirar sobre la confusión que me asedia. Toma el control sobre la situación, sosténme del afán ante la aflicción que me abate. Derrama de tu paz sobre mi interior, alivia la ansiedad que me aqueja. Enséñame a esperar con todo el corazón, lejos de la mente.
corazón. Y bueno, ahora vamos a dar por terminado este pequeño culto virtual. Que Dios me los bendiga y que sigan mirando con fe al Señor. Y conmigo será hasta otra oportunidad, será hasta el siguiente martes para seguir llevando la alabanza y la adoración. Que Dios me los bendiga y que donde estén en sus casas sigan siendo bendecidos y prosperados. Bendiciones.